Buenas noches a todos nuevamente. Bueno, hoy vamos a empezar con el tema de la hiperplasia prostática benigna. Lo vamos a hacer del mismo modo que habíamos hecho las presentaciones sobre las infecciones del tracto genitourinario, porque al ser un tema bastante amplio, bastante denso, lo vamos a dividir en varios días diferentes temas. Y pues hoy para empezar me toca hablar sobre la etiología, la patofisiología y epidemiología. Más adelante vamos a hablar sobre la clínica, el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico de esta enfermedad. Ok, a manera de introducción, la hiperplasia prostática benigna es un proceso patológico, a pesar de ser benigno, que causa síntomas del tracto urinario inferior, principalmente en hombres de edad avanzada. Se han hecho múltiples investigaciones en los últimos años para ver si se puede dilucidar la etiología del crecimiento prostático en hombres mayores, pero no se ha establecido una relación entre causa y efecto del crecimiento prostático. Las nociones que se conocían previamente sostenían que los síntomas del tracto genitourinario inferior masculinos en el pasado se llamaban de forma errónea prostatismo, y que eran solamente causados por un aumento de la resistencia uretral relacionado con una masa amplia, una masa grande que provenía de la próstata. Sin embargo, ahora está más claro que hay una parte significativa de los síntomas del tracto bajo que son causadas por otras causas como disfunción del detrusor, que se relaciona también con la edad avanzada de los pacientes, y otras afecciones como trastorno del sueño y otra variedad de afecciones císticas que no se relacionan directamente con la próstata y con la vejiga. Los síntomas miccionales se han relacionado con la obstrucción de la salida de la vejiga, y hay una asociación tradicional de los hombres que tenían la próstata grande, que esto era lo que inicialmente se conocía que condicionaba esta obstrucción de salida. Y esto pues ha llevado a que se reconozcan otras formas de obstrucción, por eso el nombre cambió, eh, y entre estas podemos señalar otras causas obstructivas como la estenosis uretral o un mal funcionamiento del tracto inferior, como ya mencioné, causas vesicales, donde haya una contractilidad deteriorada. La falta de vaciado de la vejiga puede estar relacionada con una obstrucción de la salida de la orina o con una falta de la actividad del detrusor. O puede ser también una combinación de ambas, que sea por obstrucción de la salida y por disfunción vesical. Los síntomas del almacenamiento están abarcados por el término de síndrome de vejiga hiperactiva. Entre estos se incluyen los síntomas como urgencia, frecuencia, nicturia e incontinencia de urgencia, y se cree que esto se relaciona con una hiperactividad del detrusor. Estos síntomas tienden a ser más molestos que aquellos que solamente están relacionados con los de obstrucción. Aunque muchos hombres mayores de 40 años van a desarrollar hiperplasia que se va a diagnosticar de forma histológica, no todos van a presentar síntomas del tracto urinario asociados a este crecimiento prostático. Y es común que los hombres tengan crecimiento prostático sin tener síntomas del tracto urinario, y también pueden tener síntomas del tracto urinario sin tener el crecimiento prostático. Es decir, que una cosa no es proporcional a la otra. Puede haber crecimiento prostático sin que haya LUTS, y puede haber LUTS sin que haya crecimiento prostático. Toda esta constelación de síntomas de las patologías dan lugar a que estos LUTS sean mucho más complejos de los que nos damos cuenta realmente, y entendiendo estas complejidades podemos diseñar estrategias alternativas para intentar tratar con éxito y prevenir el impacto adverso en la calidad de vida de los pacientes que tienen crecimiento prostático. De forma histopatológica, esta enfermedad se caracteriza por un mayor número de células epiteliales y del estroma en el área periuretral de la próstata. Por lo tanto, realmente se denomina hiperplasia y no hipertrofia. Va a haber un mayor número de células.
La formación glandular normalmente se ve solamente en el desarrollo del feto, y al haber un nuevo crecimiento en la vida adulta, esto da lugar a un concepto que se llama el despertar embrionario, donde se valora el potencial inductivo de la célula del estroma y del epitelio. El aumento del número de células puede estar causado por la proliferación ya sea del epitelio o del estroma, o un deterioro de la apoptosis, que esto va a conducir a la acumulación de células. Em, el órgano En un órgano, el volumen, el tamaño, el peso, depende del equilibrio celular, depende del equilibrio entre el crecimiento celular y la muerte celular programada o apoptosis. Así que de esto podemos deducir que el crecimiento prostático puede ser por un crecimiento indiferenciado, que no va a ceder porque no hay una apoptosis que vaya a frenar este crecimiento celular. Las primeras fases de la hiperplasia prostática están asociadas con una rápida proliferación de células, y esto se ve por un aumento de la expresión de los genes de la vía antiapoptótica que respalda esta hipótesis pues, que acabo de mencionar. La hiperplasia produce una remodelación de la arquitectura o de la forma tradicional que conocemos de la próstata, y la gemación epitelial de los conductos que ya existen va a llevar a la aparición de nódulos en el mesénquima que se caracterizan en las primeras etapas de este proceso de crecimiento prostático. La hiperplasia también se puede ver como una enfermedad que depende de células madres. Se han hecho estudios donde hablan de que esto puede contribuir al crecimiento de la próstata después de inducir formas de estrés o de injuria como la castración, inflamación, obesidad, y esto va a activar a las células madres que se, se vio cuando se realizó un mapeo y vieron que las células madres eran las principales responsables de reponer la pérdida de los epitelios apoptóticos. Es decir, si yo tengo una apoptosis que no ha sido deteriorada, pero hay una injuria que me puede activar estas células madres, ellas van a detectar la pérdida del epitelio, y entonces van a empezar a regenerar más células, y esto puede contribuir a la aparición de más células que me lleva entonces al crecimiento. Ok, por parte de los andrógenos, el desarrollo prostático a cualquier nivel, al nivel de la pubertad o a nivel del envejecimiento, depende de los andrógenos. Los pacientes que son castrados antes de la pubertad o que tienen alguna enfermedad genética que deterioran la producción de andrógenos no van a desarrollar hiperplasia prostática benigna. También se sabe que los niveles prostáticos de la dihidrotestosterona y de los receptores androgénicos permanecen en un nivel más alto con el envejecimiento, a pesar de que los niveles periféricos de la testosterona van disminuyendo. Suponiendo, por ejemplo, con rangos normales, no existe entonces una relación clara entre la concentración de andrógenos y el tamaño de la próstata en los hombres de edad avanzada. Se descubrió también que los niveles de testosterona sérica disminuían, como podemos ver en la tabla, disminuían a medida que aumentaba la edad de los pacientes. También en la tabla se muestra que no hay una relación entre la testosterona sérica, el PSA sérico y el volumen de la próstata. Solamente estaba relacionada indirectamente, indirectamente proporcional el nivel de la testosterona con la edad del paciente. En otros lugares como el cerebro, el músculo esquelético y en los túbulos seminíferos, la testosterona estimula directamente procesos que dependen de los andrógenos. Y en la próstata, la enzima 5-alfa reductasa convierte la testosterona en dihidrotestosterona, que es el principal andrógeno que vamos a encontrar en este tejido. El 90% de los andrógenos prostáticos está en forma de dihidrotestosterona, que deriva principalmente de los andrógenos testiculares. Los andrógenos que derivan de las glándulas suprarrenales constituyen aproximadamente el 10% del andrógeno que se encuentra en la glándula prostática total. Aunque la importancia de esta fuente
de hormonas en la etiología de la hiperplasia hasta el momento se considera insignificante. Dentro de la célula, tanto la testosterona como la dihidrotestosterona se van a unir al mismo receptor androgénico. Sin embargo, la dihidrotestosterona es un andrógeno más potente que la testosterona porque tiene una mayor afinidad por el receptor androgénico. Además, este complejo de dihidrotestosterona receptor es más estable que el complejo que se forma de la testosterona con el receptor. El receptor de la hormona se une a sitios específicos donde resulta en una mayor transcripción de genes de andrógenos que lleva entonces a una mayor síntesis de proteína. Y la supresión o retirada de andrógenos en el tejido que es sensible a estos va a dar como resultado una disminución de estas proteínas y por ende va a involucionar el tejido prostático. En cuanto a los receptores androgénicos, la próstata, a diferencia de otros órganos dependientes de andrógenos, mantiene la capacidad de responder a los andrógenos durante toda la vida. Por eso es que la próstata es el único órgano que es proclive a crecer durante toda la vida y hasta el envejecimiento. En cambio, por ejemplo, el pene, él expresa también receptores androgénicos, van a disminuir esto al final de la pubertad. Por esto, a pesar de que los niveles circulantes de andrógenos, el pene adulto pierde la capacidad de crecimiento porque ya no va a expresar los receptores androgénicos. Si el pene mantiene estos niveles, igual que la próstata, de receptores durante toda la vida, probablemente este órgano también va a crecer hasta el momento de la muerte. Pero pues ya mencionamos que no es así. Los aumentos relacionados con la edad en el estrógeno, así como también otros factores, pueden aumentar la expresión de los receptores androgénicos en el envejecimiento del paciente y de la próstata, lo que lleva a un mayor crecimiento, a pesar de la disminución de los niveles androgénicos en la circulación periférica y, entre comillas, los niveles normales de dihidrotestosterona en la próstata, en el tejido intraprostático. Las muestras de próstata que se toman de la cirugía, de una cirugía prostática de hombres que no tienen hiperplasia, se usaron para demostrar que los niveles de dihidrotestosterona son los mismos en una glándula hiperplásica que en una glándula normal. Sin embargo, al momento del envejecimiento, la próstata mantiene un alto nivel de la dihidrotestosterona dentro de ella y un alto nivel de los receptores androgénicos. Por lo tanto, se mantiene el mecanismo de crecimiento dependiente de andrógenos porque siguen expresando los receptores que contribuyen al crecimiento de la misma. Se han descubierto dos enzimas principalmente, de la 5-alfa reductasa, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es la enzima que predomina de forma extraprostática en lugares como la piel y el hígado y es inhibida principalmente por la dutasteride. Y la 5-alfa reductasa tipo 2 es la que predomina dentro de la próstata, aunque también se puede expresar fuera de ella, pero en un menor grado. Es sumamente sensible a la inhibición por el finasteride y la dutasteride. Entonces, la enzima tipo 2 es la que es crítica para el desarrollo normal de la próstata y el crecimiento hiperplásico de esta. El papel de la enzima tipo 1 en el crecimiento normal y anormal de la próstata, pues sigue siendo todavía de debate. No se ha definido realmente qué papel juega dentro del crecimiento prostático. Los estudios con anticuerpos de la 5-alfa reductasa tipo 2 muestran la localización de esta enzima dentro del estroma prostático. Estos datos demuestran que la célula del estroma desempeña un papel fundamental en el crecimiento prostático porque depende de andrógenos y la 5-alfa reductasa tipo 2 dentro del estroma es el paso clave que va a amplificar la señal androgénica. Y pues como podemos ver en la imagen, la testosterona se difunde a ambas células, a la célula del estroma y a la célula epitelial. Y aquí puede interactuar directamente con los receptores de andrógenos. En la célula del estroma, la mayoría de la testosterona se convierte a dihidrotestosterona
que luego pueda actuar de forma autocrina en la misma célula o actuar de forma paracrina cuando se difunde a la célula epitelial que se encuentra de forma adyacente. El papel de los estrógenos en la hiperplasia es todavía menos clara. Hay evidencia de que los niveles intraprostáticos de estrógeno aumentan en los hombres que tienen hiperplasia prostática benigna, y los pacientes con grandes volúmenes de próstata tienden a tener niveles más elevados de estradiol en la circulación periférica. Hay dos, se demuestran en la tabla, lo vemos, dos formas del receptor de estrógenos, el receptor alfa y el receptor beta. El alfa se expresa por las células del estroma y el beta se expresa en las células epiteliales. La evidencia también ha indicado que la acción del estrógeno a través de los receptores por separado puede contribuir a la etiología y a la progresión del crecimiento prostático. Sin embargo, pues esto todavía no está dilucidado de forma clara. Hay un estudio reciente que se hizo controlado con placebo, donde se utilizó un agonista de los receptores beta de estrógenos en los hombres que tenían LUTS, pero no se logró mostrar ningún efecto sobre los síntomas, tampoco sobre el PSA sérico ni el tamaño de la próstata. Y el papel de los estrógenos actualmente en la hiperplasia no están tan firmemente establecidos como como el papel que juegan los andrógenos. La muerte celular programada, o también llamada apoptosis, es un mecanismo fisiológico que es crucial para el mantenimiento de la hemostasis de la glándula. La fragmentación celular sucede antes de la fagocitosis y de la degradación, durante las cuales la célula apoptótica es fagocitada por las células que se encuentran alrededor y es degradada por enzimas lisosómicas. La apoptosis, cabe destacar que puede ocurrir sin la activación del sistema inmune, o sea, es un proceso totalmente fisiológico. Los andrógenos parecen que suprimen la muerte celular programada en otras partes de la glándula, y entonces eso también puede ayudar a la progresión de la enfermedad. La homeostasis glandular normal requiere un equilibrio entre los inhibidores del crecimiento y los factores que promueven la mitosis. Esto va a restringir o inducir respectivamente la proliferación celular, pero también existen patrones anormales de crecimiento hiperplásico que pueden ser inducidos por factores de crecimiento que se encuentran localmente en la próstata, y esto va a llevar a una mayor proliferación o disminución o disminución de la apoptosis. Más adelante vamos a hablar de estos factores de crecimiento que pueden contribuir. Existe evidencia que demuestra que las células del estroma y las células epiteliales, como mencioné previamente en la figura, tienen una comunicación paracrina. ¿Qué quiere decir esto? Que las señales se pueden difundir entre ambas células. Y existe también una fuerte evidencia de que una clase de proteína de las células del estroma, o sea, la matriz extracelular, regula parcialmente la diferenciación de las células epiteliales. ¿Qué quiere decir esto? Que la hiperplasia puede ser entonces causada por un defecto en el estroma que normalmente inhibe la proliferación celular, lo que resulta entonces en una pérdida del mecanismo que frena la proliferación de las mismas. El proceso de formación de nuevas células en la glándula hiperplásica sugiere un despertar embrionario, como ya mencioné. Es bastante raro que este aumento de la producción glandular ocurra fuera de la etapa embrionaria, por eso llama la atención y que pues ocurra fuera del proceso embrionario, que el estroma prostático induzca el desarrollo de células epiteliales. A medida que aumenta entonces la comprensión de la relación entre la célula del estroma y la célula del epitelio, esto, al haber una comunicación paracrina entre ellas, también puede posteriormente llevar al desarrollo de una terapia dirigida para inducir la regresión del crecimiento prostático, cuando se intente entonces modular estos mecanismos estos mecanismos paracrinos entre las células.
Los factores de crecimiento son moléculas peptídicas pequeñas que van a estimular o en algunos casos pueden inhibir la división celular y el proceso de diferenciación celular. Las células que responden a factores de crecimiento tienen receptores específicos en ellas para este factor de crecimiento que a su vez va a estar unido a una cascada que va a llevar a mecanismos de señalización que puede entonces inducir el crecimiento celular o puede inhibirlo. La interacción entre estos factores de crecimiento y las hormonas esteroideas pueden alterar el equilibrio de la proliferación celular, así como también de la apoptosis. Se ha caracterizado también una cantidad de factores de crecimiento que promueven el crecimiento normal o el crecimiento hiperplásico o inclusive el crecimiento neoplásico de la glándula. El factor más importante de crecimiento es el factor de crecimiento fibroblástico básico. Y el factor inhibidor, como hemos señalado en rojo en la figura, el factor inhibidor más potente es el factor de crecimiento beta, que va a inhibir la proliferación de células epiteliales normales en X cantidad de tejidos. Algunos investigadores inclusive han especulado que la hipoxia local de la próstata, quizás sea por eventos ateroscleróticos o algún otro evento vascular, es lo que va a iniciar, lo que va a inducir la producción de factores de crecimiento. Y el mayor crecimiento de nódulos en la glándula hiperplásica también podía impedir el flujo sanguíneo, lo que también va a llevar entonces a una mayor hipoxia, que también va entonces a favorecer la señalización por los factores de crecimiento. En cuanto a los factores familiares y genéticos, hay evidencia sustancial de que la hiperplasia tiene un componente genético que puede ser heredable. Los parientes varones de primer grado en pacientes que tenían hiperplasia prostática benigna, tenían una asociación de 4.2%, lo que señala una asociación muy fuerte entre familiares de primer grado. Los resultados de estos estudios fueron más consistentes con que había una transmisión de forma autosómica dominante, y en este modelo, aproximadamente el 50% de los hombres sometidos a una prostatectomía que eran menores de 60 años podrían atribuirse que tenían una forma heredada del crecimiento prostático. Por el contrario, solamente el 9% de los hombres que se les hace un procedimiento quirúrgico luego de los 60 años tienen un riesgo familiar. Así que después de los 60 años, la mayor probabilidad es que sea un evento esporádico. Los gemelos monocigóticos demuestran una mayor tasa de hiperplasia prostática asociada a la forma heredada que los gemelos disigóticos. Existe un riesgo elevado de los síntomas urológicos de moderado a severo en hombres que tienen antecedentes familiares de próstata agrandada y antecedentes familiares de hiperplasia prostática benigna. El análisis demostró que cuando un paciente con hiperplasia prostática benigna tenía un volumen mayor a los 82 gramos, esto tenía un mayor componente hereditario que aquellos que llegaban a tener un volumen hasta de 55 gramos. Así que si tenían un volumen prostático menor a 55 años, ellos lo atribuían a una causa esporádica más que a una causa atribuible a un factor genético o familiar. En cuanto a la patofisiología de la hiperplasia, pues es bastante compleja porque el crecimiento prostático aumenta la resistencia de salida del flujo a través de la uretra y esto va a resultar en cambios compensatorios de la vejiga. Sin embargo, la presión elevada del músculo detrusor mantiene el flujo urinario en presencia de una mayor resistencia en el flujo de salida, que esto sucede por la función normal del almacenamiento de la vejiga. Al haber una obstrucción, ella va a aumentar la presión para tratar de vencer esta resistencia. Por lo tanto,
Hay que comprender la fisiopatología de la hiperplasia que nos debe llevar a una visión más detallada de la función vesical que puede estar alterada por la obstrucción. Y pues en la imagen vemos cómo puede ir evolucionando la fisiología de la enfermedad cuando inicia el proceso hiperplásico. Sin embargo, al encontrar síntomas como, o datos como obstrucción de la salida del flujo, no todo debe ser atribuible al crecimiento prostático. Hay que buscar otras causas, así también como cuando haya una disfunción vesical, no todo se debe atribuir a que hay una obstrucción de salida por la glándula que está obstruyendo. Pueden haber efectos en el detrusor que están asociados a la edad, puede haber problemas neurogénicos, puede haber inclusive también una enfermedad primaria o una patología primaria de la misma vejiga, y no todo siempre tiene que atribuirse a la fisiología obstructiva por la glándula. En cuanto a las consideraciones anatómicas, McNeil, que describió las zonas prostáticas, demostró que la hiperplasia se desarrolla primero en la zona transicional periuretral de la próstata. De ahí entonces todos los nódulos hiperplásicos se van a desarrollar en la zona de transición o bien en la zona periuretral. Aunque estos nódulos de la zona de transición tempranamente parece que ocurren dentro del mismo esfínter periprostático, y a medida que la enfermedad progresa, que hay un mayor número de nódulos o los preexistentes empiezan a crecer, se puede encontrar entonces en cualquier porción de la zona transicional. Hay que tener en cuenta características intrínsecas de la próstata eh, para asociar los síntomas secundarios a estos. Una de las características únicas de la próstata humana, y lo menciono pues porque se han hecho estudios donde, por ejemplo, en el perro, que también la próstata tiende a crecer a medida que envejece el animal, en los perros se ha visto que no causa síntomas obstructivos. Y una causa atribuible a que en el humano sí es la presencia de la cápsula, que va a desarrollar un papel importante en el desarrollo de los síntomas del tracto urinario bajo. Se presume que esta cápsula aumenta la presión de expansión de la uretra, lo que va a conducir a un aumento de la resistencia de la misma uretra. Por lo tanto, los síntomas clínicos de la hiperplasia pueden ser causados no solamente por un aumento intrínseco hiperplásico de la glándula, sino también por la estructura anatómica de la cápsula pues, que la rodea, y ya mencionamos que puede contribuir a la presión de esta. En la hiperplasia ya mencioné que es un proceso hiperplásico y no hipertrófico. Vamos a encontrar a la evaluación histológica un mayor número de células, y no que las células previas se agrandaron de tamaño. Los primeros nódulos que aparecen en la zona transicional representan la proliferación del tejido glandular, y estos se derivan de ramas de conductos que ya existen, lo que va a producir un nuevo sistema de conductos totalmente nuevo dentro del nuevo nódulo. Este tipo, este tipo de formación de nuevas glándulas es bastante raro cuando sucede fuera del periodo embrionario, porque esta es la forma embrionaria en que se va a desarrollar normalmente la próstata. Por eso el término que ya mencioné también previamente de despertar embrionario. En los primeros 20 años del desarrollo de la enfermedad, se puede caracterizar por un mayor número de nódulos que el crecimiento de estos mismos. O sea que en los primeros 20 años vamos a encontrar un montón de nódulos pequeños, y posteriormente van a crecer estos nódulos, pero de una forma más lenta. Hay una segunda fase donde hay un aumento significativo en los nódulos grandes. O sea, quiere decir, primero se van a formar los nódulos epiteliales pequeños, y posteriormente, en la segunda etapa, van a crecer en tamaño de forma individual y van a predominar entonces los nódulos en el estroma. En cuanto al músculo prostático, independientemente de la proporción de las células epiteliales o las células estromales en la próstata que ya creció de tamaño,
hay que tener en cuenta que el músculo liso prostático representa un volumen significativo de la misma próstata y podemos verlo en la gráfica de abajo, donde se distribuye el porcentaje de densidad dentro de la glándula y el músculo liso tiene un componente bastante importante dentro de la glándula. La disposición de las células de músculo liso en la próstata no es muy buena para la generación de una fuerza que produzca la contracción de la misma. Sin embargo, hay fuerzas pasivas que juegan un papel importante en la fisiopatología de la obstrucción por la hiperplasia prostática benigna, como los elementos elásticos que son propios del estroma y del epitelio, y lo más importante es la existencia de la matriz extracelular, así que todas estas cosas van a contribuir a la fuerza pasiva del tejido. Sin embargo, la estimulación del sistema nervioso adrenérgico resulta en un aumento de la resistencia de la uretra prostática. Así que el bloqueo de estos por los bloqueadores de los receptores alfa, que son los que se encuentran principalmente, va a disminuir la tensión pasiva de la próstata, que puede tener también un determinante significativo en la resistencia uretral. El tono activo del músculo liso en la próstata está regulado por el sistema nervioso adrenérgico, y el subtipo de receptores adrenérgicos que más vamos a encontrar son los alfa 1A, que son los predominantes dentro de la próstata. También se han encontrado endotelina y receptores de la endotelina dentro de la próstata. Sin embargo, todavía no se ha definido bien la función fisiológica de este agente, que es un potente agente contráctil dentro del músculo liso. También se ha evidenciado la presencia de isoenzimas de fosfodiesterasa tipo 4 y tipo 5 dentro de la próstata y dentro del músculo detrusor de la vejiga, lo que nos lleva a pensar y a la implicación de que los inhibidores de la fosfodiesterasa se pueden utilizar como terapias alternativas para los pacientes que tienen síntomas del tracto urinario bajo relacionados con la hiperplasia y que tengan disfunción eréctil también. En cuanto a la epidemiología, pues es importante hacer la definición epidemiológica de la hiperplasia, que hay un aumento del tejido del estroma y de la glándula, y esto se ha hecho a través de muestras quirúrgicas por pacientes que se someten a procedimientos o en autopsias en pacientes que mueren de una causa que no está asociado a una patología prostática. Hacia 1984 se hicieron estudios donde ningún hombre menor de 30 años tenía evidencia de hiperplasia prostática benigna, y la prevalencia aumentó hasta casi un 88% en pacientes que eran mayores de 80 años. En la gráfica podemos ver pues, que hay una tendencia al aumento en porcentaje según el grupo etario de los pacientes, y puede llegar inclusive hasta el 100% cuando los pacientes se encuentran en la novena década de vida. En el 2008 se acuñó el término de síntomas del tracto urinario bajo, porque las definiciones de hiperplasia prostática benigna habían sufrido muchos cambios en la última década, y los síntomas relacionados a la obstrucción no se podían, como ya mencioné, atribuir solamente a un crecimiento prostático, así que el término prostatismo cayó en desuso y se refiere incorrectamente a esto, así que en el 2008 pues, se acuñó el término que se usa actualmente, que es síntomas relacionados al tracto urinario bajo. Por lo tanto, el crecimiento prostático es solamente una causa potencial de estos síntomas. No se deben descartar también que existan otras causas que también me lo puedan estar provocando. El agrandamiento obstructivo de la próstata no ocurre en todos los hombres que tengan síntomas del tracto urinario bajo. Tampoco todos los hombres con síntomas del tracto urinario bajo van a tener un crecimiento prostático que me esté condicionando la obstrucción de la salida del flujo urinario. Además de enumerar los síntomas
como frecuencia y la molestia asociada a los síntomas que van a tener un impacto en las actividades de la vida diaria del paciente, hay que tener en cuenta que esto va a causar un deterioro importante en el desarrollo diario del paciente. O sea que va a tener una disminución de la calidad de vida. También es importante reconocer que no se han establecido un punto de corte claro que permita la diferenciación, donde nosotros decimos, bueno, aquí hay una enfermedad hiperplástica de la próstata. Por ejemplo, hay gente que podría decir que a partir de los 30 gramos ya esto es una hiperplasia prostática clínica, pero hay gente que puede utilizar un punto de corte que sea mayor o sea menor. Y esto es similar también cuando se aplica la gravedad de los síntomas, ya sea abajo de X umbral y de igual forma los grados de obstrucción. Por lo tanto, en vez de describir la prevalencia de esta enfermedad en las poblaciones, se debe realmente describir la distribución de los síntomas que se atribuyen al crecimiento de la glándula. Los estudios de gravedad y frecuencia de los síntomas son bien importantes en una enfermedad, principalmente como esta, porque no es una enfermedad mortal. O sea, es bastante raro que alguien se vaya a morir por una hiperplasia prostática benigna. Por tanto, no se enfocan en la mortalidad de esta enfermedad, sino en la gravedad de los síntomas. El índice de síntomas prostáticos ha sido fundamental en la investigación clínica de los síntomas bajos, y esto lleva un puntaje que lo clasifica en leve, moderado, severo, dependiendo de la cantidad de síntomas de puntos, perdón, que alcanzan en el cuestionario. Las respuestas de este no se han visto afectados por factores socioeconómicos, y se obtienen respuestas bastante similares cuando el cuestionario ya sea es autoadministrado o uno se lo lee al paciente, o no importa la forma en que se aplique el cuestionario, eh, el grado socioeconómico del paciente no me va a influir en las respuestas que tenga a este cuestionario. Sin embargo, tampoco podemos descartar que haya diferencias entre la comprensión de lo que se le está preguntando y la percepción de diferentes síntomas. Por ejemplo, para un paciente, eh, o sea, orinar bien, orinar mal, o el impacto de la calidad de vida puede ser diferente, y esto también me puede sesgar la respuesta al momento de hacer el cuestionario. Como ya mencioné, la principal molestia va a ser aquellos pacientes que tengan síntomas que vayan a interferir con su vida diaria. Y esto va a ser más importante que la frecuencia o la gravedad de los síntomas. Se ha encontrado que la vergüenza, por ejemplo, de los síntomas que tenga el paciente es un factor bastante determinante e importante en la búsqueda de atención médica. Los pacientes, cuando ya tengan síntomas que le causen vergüenza o que le causen problemas con su vida diaria, es aquí entonces donde van a ir a buscar atención médica. Recientemente se hizo un estudio multi-institucional en la figura de abajo pueden ver las universidades que están involucradas, y este estudio se llama LEARN, que es Lower Urinary Tract Dysfunction Research Network. Esto buscar la incidencia de la incontinencia urinaria en pacientes que tienen síntomas urinarios bajos, y esto entonces va a poner en duda que el índice de síntomas prostáticos realmente sea la mejor herramienta para evaluar los síntomas en los hombres, ya que este carece de preguntas específicas sobre la incontinencia de estrés o la incontinencia de urgencia. Este estudio ya ha hecho 22 publicaciones, y los objetivos a largo plazo son identificar los subtipos importantes de los síntomas en los pacientes que tienen síntomas bajos, mejorar la medición de las experiencias a través de crear nuevos cuestionarios, y una vez encuentren un fenotipo diferente en los pacientes, hacer las publicaciones de estos datos
para que sirva como herramienta de investigación a las comunidades clínicas. En la página que está ahí abajo señalada, vi 3 cuestionarios diferentes que sí toman en cuenta la incontinencia urinaria como un factor determinante en la calidad de vida del paciente. Hay estudios que, a ver, ajá. El tamaño de la próstata se puede estimar a través de un examen rectal o el tacto rectal. Sin embargo, este tiende a subestimar el tamaño real de la próstata según lo que se determina por un ultrasonido transrectal o cualquier otra modalidad de imagen. Y se dice que hay una subestimación que puede llegar inclusive hasta el 50% de un examen rectal versus aquellos hallazgos en un estudio de imagen. Se ha encontrado a través de estudios transversales que se hacen midiendo la próstata a través de ultrasonidos, que hay un aumento lento, pero que es constante del tamaño de la próstata a medida que avanza la edad del paciente. Y en general el volumen total de la próstata aumenta aproximadamente 25 gramos para hombres hasta 35 años y hasta 45 gramos en hombres hasta 70 años en un periodo que se hizo el estudio de 5 años. Y hay similitudes proporcional entre el crecimiento prostático total y el crecimiento de la zona de transición cuando se miden a través de los estudios de imagen. Los estudios analíticos son aquellos que más que describir una enfermedad, se basan en buscar la causa que determine esta enfermedad. Y se ha demostrado que la edad es el determinante más crítico en todos los aspectos de todo esto tan complejo como lo es la hiperplasia o el crecimiento prostático. El tema del nivel socioeconómico, cabe destacar que se han encontrado tasas más altas de hiperplasia en grupos donde hay mayor ingreso económico. Sin embargo, hay más altas tasas de cirugías en grupos de pacientes que tienen unos menores ingresos. Esto se puede atribuir a que los grupos de mayor ingreso tienen un mejor acceso a la atención médica que los grupos donde tienen un menor ingreso y pues esto presentan más fácilmente eh, el crecimiento que los lleve a presentar síntomas o indicaciones que los lleven hasta un procedimiento quirúrgico. La edad y el estado socioeconómico, ya mencioné, no está asociado a las respuestas o no va a sesgar las respuestas cuando se aplica el cuestionario de síntomas de de síntomas prostáticos, pero sí influye en la expectativa del tratamiento y en la percepción de síntomas del paciente en pacientes que tienen ingresos socioeconómicos más altos. Esto sugiere que hay algún tipo de impacto del factor socioeconómico, no en el crecimiento de la próstata o en las medidas de obstrucción, sino en la percepción sintomática que se va a ser causada por esto. También se había sugerido en un estudio que se encontró una reducción del riesgo de manejo quirúrgico por crecimiento prostático en hombres viudos y solteros hasta un 49%. Sin embargo, se realizaron estudios donde no se halló una asociación entre estos dos factores. También se sugiere que la frecuencia de la eyaculación no tiene ningún efecto sobre la presencia o la aparición de los síntomas bajos, ni tampoco en el volumen de la próstata. La disminución de la capacidad sexual y la frecuencia de la actividad a medida que avanza la edad también aumenta la prevalencia de la hiperplasia prostática. Y esto me puede sugerir que hay una relación inversa. Es decir, que la hiperplasia, en vez de ser la disfunción sexual lo que me lleva a una hiperplasia prostática, sea los síntomas del crecimiento prostático lo que me lleven a una disfunción sexual. Aunque estas correlaciones no implican necesariamente un mecanismo causal,
también es posible que hayan eventos fisiopatológicos subyacentes en el desarrollo de ambos problemas, porque el hombre que envejece va a presentar otras comorbilidades que producen isquemia y por lo tanto puede afectar también los órganos genitales, tan así de igual forma como los del tracto urinario inferior. En cuanto al alcoholismo, se ha evidenciado que el alcohol afecta el nivel de la testosterona plasmática y la producción en el aclaramiento de esta. Por esta razón, se cree que hay una menor incidencia en pacientes que consumen más o menos 36 gramos de alcohol al día en aquellos que no lo hacen. Por lo tanto, se considera el alcoholismo como un factor protector para desarrollar hiperplasia prostática benigna. Se realizaron 5 estudios donde también se examinó la relación entre la cirrosis hepática y el desarrollo de la hiperplasia en base a autopsias en pacientes que ya habían fallecido, y se encontraron también una menor prevalencia en pacientes que ya el alcoholismo había avanzado hacia una enfermedad cirrótica. En cuanto a la hipertensión, pues el sistema nervioso simpático trabaja por fibras alfa-adrenérgicas y los receptores tienen un papel fundamental en el desarrollo de la hipertensión como en los síntomas de la hiperplasia. Sin embargo, debido a que la hipertensión como el crecimiento prostático ambos aumentan exponencialmente con la edad, se ha hecho difícil demostrar una relación realmente causal entre estas dos condiciones. Sin embargo, en un estudio grande, tanto la enfermedad cardíaca como la hipertensión se asociaron a un efecto agravante de los síntomas relacionados con la obstrucción por la próstata. En cuanto al tabaquismo, se cree que fumar cigarrillos aumenta los niveles de testosterona por un efecto de la nicotina y por lo tanto, en teoría, debe tener un efecto positivo en el desarrollo de la hiperplasia. Sin embargo, el tabaquismo también está asociado a la aparición de otras comorbilidades y otros problemas de salud que han hecho difícil la asociación real entre el tabaquismo y la aparición de la hiperplasia. Se hizo un estudio donde pacientes que se sometieron a tratamiento quirúrgico por crecimiento prostático, donde se encontró volúmenes de glándulas más pequeñas en pacientes que eran fumadores. En el estudio BASH en el 2012 no se observó una correlación entre fumar y la aparición de los síntomas del tracto bajo. Y un metaanálisis del 2016 tampoco encontraron una asociación significativa entre el tabaquismo y el riesgo de sufrir de hiperplasia prostática, ya sea para pacientes exfumadores o que estaban fumando actualmente. Así que es probable que cualquier relación entre el tabaquismo, ya sea actual o exfumadores, y la aparición de síntomas bajos y de la hiperplasia, realmente hay una relación débil y que tiene una importancia clínica limitada. Existen otros factores de riesgo, por ejemplo la dieta, donde no se ha evidenciado que haya un factor de riesgo en cuanto a la dieta para el desarrollo de los síntomas del tracto urinario bajo. Hay otras consideraciones biológicas, por ejemplo, el tejido adiposo en pacientes que tienen índice de masa corporal mayores, por ejemplo, pacientes obesos. El tejido adiposo es una fuente de aromatización de la testosterona para que se convierta en estrógenos. Y los hombres que tienen índice de masa corporal más bajos tienen entonces niveles de testosterona más altos en su suelo porque no se da este aumento de la aromatización. El peso promedio en un estudio que se realizó de la próstata aumentó tanto con la edad como con el aumento del índice de masa corporal y de obesidad, con un aumento en los niveles séricos del estradiol. También se encontró una próstata más grande en hombres que eran obesos que se sometían a prostatectomías. Entonces, estos resultados sugieren entonces que la obesidad abdominal en los hombres puede aumentar la frecuencia y agravar los síntomas obstructivos urinarios, y también puede entonces aumentar la probabilidad
de que se le realice una prostatectomía. Una revisión de la literatura también encontró que hay factores que potencialmente aumentan en el riesgo de presentar hiperplasia y síntomas del tracto urinario bajo, donde se incluye la diabetes y la obesidad, y hay factores que potencialmente disminuyen este riesgo, como la actividad física y un moderado de alcohol. Ya casi para terminar, pues en cuanto a los medicamentos, hay información muy limitada, pero por ejemplo los medicamentos que se usan para el resfriado, como los simpaticomiméticos, exacerban los síntomas del tracto urinario bajo porque hay un efecto que se espera sobre el músculo liso de la salida de la vejiga, un efecto simpaticomimético. Recientemente también se demostró que el uso diario de antidepresivos, antihistamínicos o de broncodilatadores se ha asociado a un aumento de más o menos 2 a 3 puntos en el IPCS en comparación con aquellos que no lo usan y pacientes que son del mismo grupo etario. En cuanto al PSA, también se ha descrito con mayor detalle que hay una relación lineal entre el aumento del PSA y el volumen de la próstata. Esta relación está más influenciada por la edad, como podemos verlo en la gráfica. Sin embargo, en los hombres asiáticos existen relaciones similares, sin embargo, en la población asiática en general, tanto el volumen de la próstata como el PSA tienden a ser más pequeños que el resto de la población en general. Y con excepción de la edad, la relación entre los síntomas bajos y la hiperplasia son pocas en los estudios, en los estudios clínicos, y la relación entre el PSA sérico y el volumen de la próstata es influenciada por la edad, la raza y el origen étnico, como mencioné, por ejemplo, en los pacientes asiáticos. Con esto entonces finaliza la primera parte de las charlas donde se va a tocar el tema de la hiperplasia prostática benigna. Así que si tienen alguna pregunta o comentario, muchas gracias por su atención.